Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Marilena García y hoy decidí grabarles desde mi oficina. A lo mejor no lo saben, trabajo en una pequeña editorial como representante legal. Sin más preámbulo, entremos a el tema que nos compete en este video. En un video anterior ya les había contado que iba a leer un nuevo libro relacionado con el título del anterior, que fueron los 4 acuerdos. Y hoy decidí mostrarles este libro, que es el 5.º acuerdo. Y obviamente vamos a hablar acerca de este libro. ¿Y qué nos dice este libro? Bueno, primeramente es del mismo autor, don Miguel Ruiz, y prácticamente nos dice que este libro es una guía para la maestría personal en nuestra vida. También hace referencia a la sabiduría tolteca, que ya la había comentado en el video anterior, donde dice que se forma una comunidad de artistas y científicos, los cuales estudiaban el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Esta sabiduría tolteca ha sido preservada y transmitida de generación en generación por distintos linajes de los nahuales. Y gracias a esas generaciones es que conservamos el conocimiento y la sabiduría de sus antepasados hasta el día de hoy. Ese conocimiento y esa sabiduría, don Miguel Ruiz la transmite a través de sus libros. Nos dice que gracias a esa sabiduría pues podemos tener una vida plena, dichosa y en armonía. Este libro se divide en 2 partes y un muy bonito epílogo que al final de este video comentaremos. Y sin más preámbulo, entremos a la primera parte de este libro, donde nuevamente hace mención a los 4 acuerdos. Pero ahora nos explica cómo es que nos domestican o nos enseñan las personas que nos cuidan, transmitiéndonos una serie de conocimientos donde realmente esos conocimientos solo sirven para que nosotros nos programemos, para comportarnos de manera correcta. Esto sería a través de símbolos y acuerdos con los cuales nosotros nos podemos comunicar con otras personas y con nosotros mismos. ¿Y qué acuerdos y qué símbolos? En este libro, don Miguel Ruiz nos hace una mención sobre el árbol. Todos tenemos una idea de cómo es un árbol. Entonces, si una persona te dice que este es un árbol, tú al ver la imagen y al escuchar la palabra, relacionas ese árbol con esa imagen. Entonces, tú ya tienes una idea preconcebida o programada de lo que es un árbol. Ese sería un símbolo. Y un acuerdo es que otra persona a la que tú le digas, vamos a ver este árbol, entienda el mismo concepto o relacione la misma imagen con la palabra árbol. Y entonces ambas personas estaríamos formando un acuerdo de que los dos entendemos y vemos la misma imagen o preconcebimos el árbol como esa imagen. Bueno, también nos dice que esta información que nos enseñan y que nos programan es más que nada para saber cómo ser, en este caso, un hombre o una mujer según la sociedad en la que nacemos o a la que pertenecemos. Caso concreto, los que vivimos en México hablamos español. Entonces nos enseñan este idioma para podernos comunicar con otras personas. Pero si hubiéramos nacido en Estados Unidos, el idioma o el símbolo que nos tendrían que haber enseñado sería el inglés para poder comunicarnos en ese idioma, para tener acuerdos y símbolos que nos sirvan a esa comunidad para poder comunicarnos unos con los otros.
En este caso concreto, pues nos tocó el español porque estamos viviendo en México. Pero dentro de México sabemos que existen diferentes lenguajes en otras comunidades, los cuales a lo mejor no nos conocemos y que por consiguiente nosotros no podemos comunicarnos con esas personas, quizá a través de señas, que es otra simbología. Pero bueno, regresando al punto, don Miguel Ruiz nos dice que los seres humanos nacemos con el poder de la creación. Nos dice que las mentiras solo existen si nosotros creamos esas mentiras. Y no nada más las creamos, también las creemos. Entonces, nosotros al crear la mentira y al creerla, la hacemos nuestra realidad. No la realidad de los demás, sino la nuestra. Y también nos dice que creamos esas mentiras y que al creerlas se vuelven una verdad. Una verdad que nos va a alcanzar en algún momento. Una verdad que nosotros creímos que era nuestra verdad. Y también nos señala que la verdadera realidad es la verdad. Que esa existe, la creamos o no. Y que en algún momento va a alcanzar todo aquello que nosotros creíamos que era nuestra verdad. Está medio complicado para entender. Pero a ver, pongámonos en un caso concreto. Por ejemplo, si yo digo que soy joven, que tengo 15 años y que soy inexperta en algún tema específico, llamémosle amor. Esa es mi verdad. Y si yo la empiezo a repetir y me la creo, lo hago parte de mí. Me considero una experta en el amor, me considero que tengo 15 años y por consiguiente creo ese sueño en el que yo siento que es real. Pero en algún momento la verdad me va a rebasar. La verdadera verdad existe y te alcanza. Y cuando tú aceptas que vives en un sueño, cuando yo acepte que no tengo 15 años y que no soy ingenuo en el amor, entonces podré avanzar. Podré aceptar que soy una mujer madura, con experiencia en el amor, porque esa es mi nueva realidad y es mi creencia en base a mi nivel de conciencia que se ha despertado. Entonces, él nos dice que cuando despiertes, verás la realidad, ya que todo lo que has dicho, supuesto, o lo que has creído, o lo que has hecho, ha sido bajo el influjo de la ficción y no de tu realidad. Así que una forma de empezar a ver la verdad es que te pares en los 4 acuerdos y seas impecable con tu palabra. Que no te tomes nada personal, no supongas y hagas siempre lo mejor posible. Prácticamente esa vendría siendo la primera parte del libro. Que te pares en los 4 acuerdos y que te des cuenta que cuando seas impecable con la palabra, cuando no supongas, cuando no te tomes nada personal y cuando hagas lo mejor posible, ya no estarás viviendo en un mundo de ficción, sino estarás viviendo en un mundo de la verdad, en tu realidad. Y ahora vayamos a la segunda parte de este libro, donde Miguel Ruiz dice que no siempre lo que oyes es verdad y te recomienda que aprendas a escuchar. Cada persona distorsiona la verdad, pero no es necesario que juzgues lo que alguien dice o
que llames a esa persona mentirosa. Porque además nos dice que todos mentimos. De una u otra manera, de acuerdo a nuestro entorno y a nuestra caja de creencias y a nuestras vivencias, todos somos personas que mentimos porque no estamos en un mundo real, sino estamos en un mundo de ficción, en un sueño. Para que tú salgas de ese sueño, tendríamos que romper con todo lo que nos han enseñado, con lo que nos domesticaron y con lo que nos programaron. Y eso se logra solo si y solo si aprendes a escuchar. Y es aquí donde el quinto acuerdo adquiere sentido. Te vuelves escéptico y ya no juzgas si es verdad o es mentira lo que te dicen los demás. O incluso lo que te dices tú mismo. Ya no emites juicios, aprendes a respetar. ¿Verdad o ficción? No tienes por qué creer la historia de nadie. No tienes que formarte una opinión sobre lo que otra persona diga. No tienes que expresar una opinión de lo que escuchas. No tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente aprende a escuchar. Cuanto más impecable sea una persona con la palabra al hablar, más claro será el mensaje que se emita. Sabes que la palabra de otra persona no se trata de nada personal. Ya no emites un juicio sobre lo que otras personas te digan. Solo aprendes a escuchar y aprende a ser escéptico, a no ponerle un símbolo a cada palabra que nos dicen las personas y también a aprender sobre no poner símbolos a cada palabra que nosotros expresamos. Recuerden que nosotros tenemos el poder para crear cualquier cosa con nuestra palabra. Entonces, tratemos de ser impecables al hablar, no juzgando, no suponiendo y haciendo siempre lo mejor posible al emitir una oración en positivo. En resumen, el quinto acuerdo te permite adquirir una conciencia más profunda del poder del yo verdadero y a recuperar la autenticidad con la que nacimos, que tenemos la libertad para crear cualquier cosa que queramos y ser quien realmente somos. Bueno, pues esa parte sería la segunda de nuestro libro, El quinto acuerdo. Pero falta algo muy bonito que me encantó y que es el epílogo. Aquí, don Miguel Ruiz nos invita a ser mensajeros de la verdad y nos invita a participar en un nuevo sueño para la humanidad. Un sueño en el que todos podemos vivir en armonía, verdad y amor. No importando religión, filosofía, idioma y creencias que cada quien tenga, si algo de este libro resuena en ti y si pudiste sentir la verdad detrás de las palabras de este libro, entonces te pide que hagas este acuerdo. Ayudemos a cambiar al mundo. ¿Y cómo vamos a ayudar a cambiar al mundo? Pues te dice que cambiando desde tu persona, amándote a ti mismo, disfrutando de la vida, de las cosas que haces desde tu verdad, desde ser impecable con tus palabras, desde no tomarte nada personal, no suponiendo, haciendo lo mejor posible y aprendiendo a escuchar. Si te paras en los 5 acuerdos,
habrás avanzado en tu realidad, habrás despierto a un mundo mejor y ayudarás a cambiar el mundo. Qué padre mensaje, ¿no? Realmente este libro, híjole, si los 4 acuerdos son maravillosos, el 5.º acuerdo es como redondear la idea de lo grande que podemos ser con nuestra palabra, de lo grandes que somos como seres humanos y de todo el potencial que podemos desarrollar. Pues este es el video prometido del 5.º acuerdo, espero les guste y si les guste no olviden suscribirse al canal de Seji Soja.